Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí, en Exponiendo la Palabra. Acá en preguntas y respuestas, mire, quiero responder a una pregunta que me hacen muchos llamados ministros, ¿no? Que yo sé que le agarra el ataque y no saben cómo ofenderme, entonces buscan la manera de decir, bueno, vamos a preguntarle algo a Fabundi a ver si nos contesta. Y la pregunta es, ¿a qué denominación pertenece usted? ¿Quién es su pastor? ¿Dónde y con quién usted se congrega? Me dicen. Vamos todavía. Yo les contesté 5 preguntas en oportunidades a todos, ¿no? Que fui seleccionando y se las contesté a todos para que vean. Bueno, pero vamos a darle la respuesta de esto, ¿sí? Cuando estoy en algún debate bíblico, sobre todo con algún evangélico pentecostal avariento o amador del diezmo, cuando se ve sin salida, siempre me suelta esa pregunta. ¿A qué concilio perteneces? ¿Quién es tu pastor? ¿Dónde te congregas? Ellos hacen esto porque creen que si usted no pertenece a algún concilio eclesiástico, usted no es cristiano, o simplemente sería un cristiano a medias. También cree que para poder tener conocimiento bíblico o para poder tener autoridad para citar las escrituras, se tiene que estar bajo la cobertura, entre comillas, porque no existe cobertura, o protección espiritual, entre comillas, de algún pastorcillo o apóstol del medio evangélico. A esos que usan esos medios o esos métodos yo les regalo la moneda, o sea, le regreso la moneda y le pregunto, ¿a qué concilio pertenecía Jesucristo, por ejemplo? A ver, a esto ninguno puede responder, ya que Jesús no pertenecía a ningún concilio, Jesús simplemente era un predicador libre. También le pregunto, ¿a qué concilio pertenecían los apóstoles de Jesucristo? ¿Qué nombre tenía la denominación a la que asistían los apóstoles y los primeros cristianos del siglo I? Pues a esto tampoco tienen respuesta, ya que los apóstoles y los primeros cristianos no pertenecían a ningún concilio eclesiástico y no estaban unidos en ninguna institución con nombre como estos, que son evangélicos, testigos de Jehová, adventistas, mormones, católicos romanos, luteranos, presbiterianos, carismáticos, pentecostales, Pare de Sufrir, etc. Por lo cual, al igual que los apóstoles de Jesucristo y los cristianos del primer siglo, yo no necesito estar unido a ninguna denominación o concilio eclesiástico para poder ser seguidor de Jesucristo. Para ser un verdadero cristiano, lo único que tengo que reconocer es lo siguiente. Juan capítulo 17, verso 3 dice esto. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna, Juan? ¿Cuál es la vida eterna, Jesús? Que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual tú has enviado. Estas son las palabras del mismo Jesucristo, y es lo único que necesito para ser un buen cristiano, conocer al Padre Celestial y seguir a su Hijo Jesucristo. Y para obtener el conocimiento doctrinal puro y sin errores, solamente tengo que seguir este consejo del apóstol Pablo. A ver, Pablo, ¿qué me dice? Así que, hermanos, estad firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 15. Ahí lo tiene bien claro. Lo único que necesito para tener un espléndido conocimiento bíblico es seguir la directriz de los apóstoles de Jesucristo plasmados en las epístolas del Nuevo Testamento. Las instituciones eclesiásticas creadas por los hombres, escuche bien, estas siempre repletas de falsa doctrina, falsas leyes, falsas tradiciones, las cuales esos líderes religiosos imponen a su feligresía aún sabiendo que está en contra de las enseñanzas apostólicas, o sea, de lo que la Biblia dice. Ellos saben, muchos de ellos saben que lo que ellos están enseñando es una mentira, pero igual lo hacen, como por ejemplo el diezmo, los pactos, la primicia y una sarta de cosas más. En cuanto a la pregunta de quién es tu pastor, pues le digo que sí tengo un pastor, y ese pastor es el siguiente. San Juan capítulo 10, verso 14, Jesús dice, ¿qué dice Jesús? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo le conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Jesucristo es mi buen pastor y es a Él a quien tengo que dar cuenta y no a ningún pastorcillo mentiroso del sistema eclesiástico apóstata, pastorcillo por demás avariento y manipuladores. Es cierto que en la iglesia del siglo I había pastores y ancianos para dirigir en las iglesias, pero estos pastores y ancianos tenían que reunir ciertos requisitos para poder estar en puesto. Vamos a leerlo. 1 Timoteo 3, del 1 al 7, ¿qué dice? ¿Cuáles son los requisitos? No han cambiado los requisitos, Palabra fiel. Si alguna aliena al obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo o pastor sea irreprensible,
marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que lo que menos pueden hacer, no darlo al vino que algunos le dan, a la sangre de Cristo, dice, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, todos quieren cobrarte por lo que hacen, sino amable, apacible, no avaro, no hablemos de avarento porque... Que gobierne bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, dice. Qué triste, ¿no? Porque hay muchos que no saben nada. Directamente lo pusieron al dedo y están enseñando lo que se les da la gana. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio de quienes, de los de afuera, para que no caigan en descrédito y el lazo del diablo. Escuchó, ¿no? Los requisitos para poder ser un verdadero ministro. Si no los reúne, no es un ministro. Les aseguro que en el medio católico romano y en todo el resto del sistema eclesiero apóstata, ningún líder o pastor reúne estas cualidades. Ninguno. Mucho menos el papote de Roma, ya que uno de los requisitos bíblicos para ser obispo es estar casado. Pero esos necios del Vaticano no quieren compartir herencia con nadie y por eso establecen el celibato, por lo cual hay tanto homosexual y pedófilo entre el clero católico, y en los demás concilios de la cristiandad apóstata es lo mismo, ya que uno de los requisitos para ser un verdadero obispo o dirigente de las congregaciones cristianas es no ser codicioso de ganancia deshonesta. Y precisamente todos esos pastorcillos y apostólogos del sistema evangélico son avarientos a mano poder. Y además no son aptos para enseñar, ya que se sujetan más a la ley necia de su concilio apóstata que a los que enseñaron Jesucristo y sus apóstoles. Por lo cual ninguno de ellos me puede pastorear a mí. Cuando yo encuentre alguna congregación donde su pastor o anciano reúne estas condiciones descritas por el apóstol Pablo, con mucho gusto me someto a sus directrices. Mientras tanto, y hasta que llegue ese momento, mi único pastor es Jesucristo. En cuanto a la pregunta capciosa, ¿dónde te congregas? Ellos hacen este tipo de preguntas porque creen que iglesia es sinónimo de edificio de 4 paredes gobernado por líderes eclesiásticos. En pocas palabras, quien no se reúne en uno de estos supuestos templos no pertenecen a la iglesia de Jesucristo. Esta idea es tomada de la creencia católica cuando en la Edad Media se castigaba a los herejes con la excomulsión, o sea, los excomulgaban. A esa persona no se le permitía la entrada a ningún templo católico y por ende esa persona quedaba supuestamente a merced del diablo y su demonio. Eso sería el catolicismo romano, lo debe seguir haciendo, nada más que nosotros no nos enteramos. Eso es mera manipulación, o sea, lo que yo necesito, meterme a un supuesto templo para poder sentirme cristiano, no lo necesito, ya que las escrituras dicen bien claro que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, Hechos de los Apóstoles 17, 24 y 25. Construido por manos humanas, y es más, dice, ni es servido por los humanos como si Dios necesita de algo. En realidad, cada cristiano en sí mismo es su propio cuerpo, es el templo de Dios, el Espíritu de Dios mora en él. 1 Corintios 3, 16 dice, por lo cual en cualquier lugar donde se junten o se reúnan 2 o 3 cristianos, allí está la iglesia de Jesucristo. Tal como lo dice el mismo Señor en este pasaje, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 20. Por lo cual yo me congrego o me reúno con mis hermanos en la fe en cualquier lugar y allí estudiamos las Escrituras, oramos juntos y nos ayudamos en nuestras necesidades, sea en una casa, en un edificio, en un parque, por internet, al aire libre, donde sea. Siempre vamos a hacer la iglesia. No hace falta que esté sujeto a una denominación o a los chantas actuales que solamente causan problemas. Así que recuerda, para Jesucristo las congregaciones son 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él en medio de eso. Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí en Exponiendo la Palabra.